Necesitamos ponerles en línea telefónica a dos distinguidos caballeros que van a manejar las agendas económicas y financieras, el pensamiento económico de los candidatos a la presidencia de la República, Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Jaime Nebot y Guillermo Lasso. No hay una tercera figura descollante hasta este momento. Y vale la pena hacer un acercamiento en día viernes, fin de semana, un acercamiento al imaginario de estos caballeros. Contagiados por el entusiasmo, pero más que por el entusiasmo demagógico en muchos casos, en otras personas. Este es un entusiasmo con responsabilidad. Se las juegan. Y cada palabra, cada propósito, cada financiamiento, cada idea económica de inversión cuenta en votos, en adhesión social, en credibilidad ciudadana. Este me parece que es un buen planteamiento. Porque no le hemos invitado o no le hemos preguntado, no les hemos preguntado ni al abogado Nebot ni a Guillermo Lasso. Perdonen ustedes, ¿cuál es el pensamiento y los desafíos económicos que heredará el nuevo presidente de la República? El tiempo pasa volando. Conocemos que Guillermo Lasso tiene una especie de banco de pensamientos económicos. La lidera el mismo Guillermo Lasso como empresario exitoso que ha sido en su vida. El caso del señor exalcalde de Guayaquil, no podemos sino ponderar su éxito administrativo gigantesco. Prácticamente cambió a una urbe, comenzando en los años exitosos para Guayaquil del ingeniero Febres Cordero. Con enseñanza, miren ustedes cómo son las cosas, con enseñanza de un quiteño como Rodrigo Paz. Una especie de instructor para principiantes. Porque una cosa es manejar con éxito la empresa privada y otra distinta, una empresa pública de estas dimensiones. Y eso que las dimensiones, tanto de Quito como de Guayaquil, en esos tiempos eran muchísimo más limitadas o pequeñas. Pero Guillermo Avellán representa a este banco de pensamientos que ha creado el candidato Guillermo Lasso y Vicente Almeida, un distinguido militante del Partido Social Cristiano, asambleísta de paso. Conoce y sabe cómo va a solucionar y cuáles son los desafíos que ha contabilizado o ha cuantificado el señor abogado Nebot ya con respecto al país que van a heredar, que va a heredar a él en la posibilidad de que sea elegido presidente de la República. En el caso de Lasso y en el caso de Nebot, en el caso de Nebot y en el caso de Guillermo Lasso, cada uno tiene un representante fiel de su pensamiento económico. Y la pregunta es simple. ¿Cuáles son los desafíos económicos que heredará el nuevo presidente de la República que resulte electo en los comicios venideros? Está así, a un tas. El tiempo pasa volando, como dicen las abuelas, asustadas por lo vertiginoso que es el tiempo. Aquí estamos, señoras y señores, con Guillermo Avellán por Guillermo Lasso
y el pensamiento de el señor asambleísta don Vicente Almeida por el pensamiento de Jaime Nebot. Voy con usted, señor economista Guillermo Avellán, a nombre del criterio, la opinión y la expectativa que mantiene el candidato que usted apoya y al que va a ayudar, inclusive en la mismísima obligación de nuevo presidente de la República si es que él es el que gana. Guillermo Avellán, le pregunto de nuevo, ¿cuáles son los desafíos económicos que tiene que heredar o va a tener que heredar y dar solución el nuevo presidente de la República? Buen día. Buen día, licenciado Rosero. Un gusto poder participar en Radio Democracia. También un saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de esta prestigiosa radio. Desde Ecuador Libre, que es el tanque de pensamiento que lidera Guillermo Lasso, tenemos claro que los principales desafíos, al menos en el área económica, son 5. En primer lugar, retomar la senda de crecimiento económico. Mientras tengamos finanzas públicas desordenadas y no exista crecimiento económico, no se va a poder generar una recuperación que genere empleo adecuado para la mayoría de ecuatorianos. Para eso es necesario cumplir 5 pasos que también son desafíos para el próximo presidente. El primero es reducir el excesivo y innecesario gasto corriente que muchas veces genera corrupción, ¿verdad? Para eso hay que hacer una reducción importante en el gasto corriente y también en inversión en capital, pero sobre todo enfocarse en el gasto corriente. Segundo, va a ser fundamental una reestructuración o reperfilamiento de la deuda externa, y ya me voy a referir a eso en el transcurso de la entrevista, dado que al menos en los próximos 4 años la deuda externa, tanto amortización como intereses, van a representar el 40% de los ingresos. Entonces es algo que hay que reestructurar, hay que reformar. De ahí va a ser necesario la focalización de los subsidios como tercer punto a combustibles, ya que benefician en una parte muy importante a personas con ingresos altos. El cuarto punto va a ser concretar la monetización de activos públicos a la cual se refiere la Presidencia de la República y también el Fondo Monetario. Sin embargo, no se ha cumplido nada en concreto al respecto. Y finalmente, generar crecimiento económico mediante inversión privada y no pública. Para este año, lamentablemente, Ecuador se encuentra entre los Perdone, ¿y qué países... alicientes va a generar el bosquejo de ustedes del tanque de pensamiento de la candidatura? Digamos, qué compromisos adquiere con los emprendedores del sector privado? Bueno, es fundamental reducir la tramitonomía que actualmente tienen que cumplir las empresas, pero también reducir la carga tributaria, porque Ecuador, además de pagar los empresarios, ya sean pequeños, medianos o grandes, además de asumir la carga tributaria por el impuesto a la renta, también se debe asumir responsablemente el 15% por el reparto de utilidades. Y entonces eso da una carga tributaria efectiva sobre la utilidad bruta de superior al 36%, exactamente 36,25%, mientras que en otros países se pagan el reparto de utilidades por cifras, por una tasa bastante menor, por el caso de México, que paga el 10%, el caso de Perú, que paga el 5%. Entonces es necesario reducir la carga tributaria para lograr 2 cosas, para que las empresas sean más productivas, pero también ligar esa reducción del impuesto a la renta a la contratación de jóvenes y mujeres que han sido excluidos del mercado laboral. Recordemos que solo 2 de cada 10 jóvenes tienen un empleo adecuado y solo 3 de cada 10 mujeres tienen un empleo adecuado en este país. Asambleísta Vicente Almeida, pensador y recolector de las inquietudes fundamentales que tiene el candidato socialcristiano Jaime Nebot Sadi. ¿Cuáles son los desafíos económicos que él piensa va a heredar y para los que se prepara a través de un combate manifiesto a los errores del pasado, pero más a las virtualidades de los compromisos e iniciativas del futuro? Usted tiene la palabra, Vicente. Buenos días a los radioescuchas de
Radio Democracia. Antes que nada, querido amigo, quería pues hacer una pequeña aclaración. Sí. El abogado Nebot, a diferencia del economista Lazo, Sí. no es ni siquiera precandidato de la República, a la presidencia de la República, ¿no? Yo quiero dejar aclarado. Pero es una figura presidencial aludida por todo ser humano. Estamos y lo queremos todo como presidente de la República. Creemos indudablemente que es la persona idónea para sacar adelante al Ecuador. Tiene un manifiesto en torno de adhesión gigantesco, al igual que tiene don Guillermo. Sí, eso es una cosa, pero a diferencia del economista Lazo, que sí ha expresado su voluntad de correr para la presidencia de la República, lo cual es público y notorio en sus declaraciones. El abogado Nebot lo ha dicho con mucha franqueza, él no ha tomado ninguna decisión, y si usted ha escuchado las declaraciones de él hasta este momento, Sí, en el mismo sentido. no asegura nada. Entonces, basado en eso, yo voy a empezar con una respuesta en los supuestos no consentidos de que él vaya en un eventual momento a correr por la presidencia. Pero corre la pregunta sigue vigente. ¿Habría alguna motivación singular, especial, que evite la candidatura de Jaime Nebot? Bueno, él es Jaime Nebot, yo soy Vicente Almeida. Él tendrá sus motivaciones, me imagino que tiene sus motivaciones familiares, sus motivaciones de índole personal. Sus prioridades, digamos. En sus momentos. Las motivaciones de ayudar a que el país salga adelante siempre están, no necesariamente a través de una candidatura presidencial. Y él lo ha dicho muchas veces, incluso en su prestigioso programa, lo dijo, ¿no? Para servir a la patria no tiene que ser simplemente esperar a ser presidente de la República. Así lo dijo. Como otros. Él sirve a la patria diariamente, dándole ideas, creando muchísima filosofía de trabajo, dándole a todos los que son y los que quieren aceptar sugerencias. Claro. De parte de los... Don Vicente, pero los desafíos económicos están allí. Han comentado de eso, han conversado sobre eso. Él no improvisa. Entonces, Jaime Nebot debe tener una respuesta para cada uno de los desafíos económicos que va a suscitarse en cuestión de pocos meses más. Así es. Y ese es el pensamiento de la bancada social cristiana en el seno de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos dicho, y particularmente yo como miembro y representante del partido... ¿Pero cuáles son esos desafíos? De comisiones. Bueno, mire, tenemos un país sumido en una crisis total, con una falta de liquidez terrible. Vemos a un gobierno que está a la deriva, está perdido, que cree que la única forma de tener liquidez es a través de crear más impuestos o de ir al oprobioso Fondo Monetario Internacional a endeudar más al país. Nosotros estamos en una línea de pensamiento mucho más abierta. Hay muchas otras formas que se pueden hacer para recuperar la liquidez y recuperar el sendero económico que este país necesita. ¿Y la alternativa de secreto de campaña no nos puede advertir o adelantar algo? Bueno, secretos hoy por hoy en la economía no las hay. Ya no hay, sí. Las cosas que hay que hacer son las que hay que hacer, son las lógicas. Usted tiene que ir a la reducción del tamaño del Estado, correcto, al gasto del Estado. Tiene que cerrar empresas ineficientes. Correcto. Lo que generan es corrupción y pérdida, como TAME, por ejemplo. Fuera de ser una empresa que genera corrupción, que genera pérdida, $200 millones al año. Usted tiene Petroamazonas, una empresa que no ha sido, no tiene balances contables, que no ha sido auditada durante más de 20 años, donde existe en el seno de su contabilidad interna un rubro de cartera petrolera que no ha sido tomada en cuenta por el gobierno. Los ecuatorianos no sabemos cuánto hay en cartera petrolera. Unos dicen que hay 3.000 millones, otros 4.000, otros 5.000. ¿Por qué no negociamos la cartera petrolera para tener liquidez que el país necesita? Que no es lo mismo que tener ventas de petróleo anticipadas. ¿Cuáles son los activos de la cartera petrolera que habría que monetizarlos?
Había muchísimos. La cartera petrolera no es otra cosa cuando usted la va a vender que un factoring petrolero. Yeah. Nosotros tenemos concesiones que podemos vender, que tenemos dadas de petróleo donde no han sido todavía canceladas al Estado ecuatoriano. Tenemos ventas de petróleo que ya se ha despachado el petróleo ecuatoriano. Muchísimas cosas que nosotros podemos... Vea usted, vaya a las alianzas públicas privadas, vaya a CNT, que es una empresa eficiente en cuanto a la liquidez que puede, o sea, la utilidad que puede dar. Pero ¿qué pasa con CNT? No tiene balances hace 4 años, no la podemos cuantificar. Entonces, para vender, llevan vendiéndola más de 2 años, entonces no la cuantifican o porque no les conviene o porque no tienen la voluntad de hacerlo o porque no saben cómo hacerlo. Pero entonces vamos a reducir el tamaño del Estado. La gente aquí se asusta cuando dicen reduzcamos el Estado, vendamos las empresas, porque piensan que va a haber desempleo. Pero si usted va a una alianza pública-privada, eso no hay tal. Estamos trasladando la responsabilidad de muchas cosas al sector privado, ya sea inversión nacional o ya sea inversión extranjera, que por cierto, mi querido amigo, el día martes en la noche, el lunes en la noche, perdón, en la Asamblea Nacional, se volvió a desincentivar terriblemente a la inversión extranjera. Cuando se aprobó en la ley que envió el gobierno en el proyecto económico urgente, se aprueba con mayoría de votos, para mí una sorpresa, oiga, que otra vez carguemos de impuestos a los dividendos de las empresas, de los accionistas de las empresas extranjeras que vienen invertidos en el Ecuador y que ya han invertido en el Ecuador. Los han engañado una vez más. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar la forma de gobernar. Ya, pero para reemplazar una segura, no potencial, una segura y liquidez en que encontrarían la caja fiscal los candidatos en este caso, en el escenario actual, el que sea electo presidente de la República tendría que compartir tendría que monetizar los activos del Estado que mayores perjuicios han causado al erario nacional o que han sido desadministrados. Y esta entrega a la empresa privada, si está bien calculada o no está bien calculada, puede generarle una pérdida histórica al andamiaje de propiedad del pueblo ecuatoriano. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo piensan ustedes, desde la óptica de Jaime Nebot, enajenar los bienes que son muy mal manejados o que han sido muy mal manejados por el sector público y entregarlo al sector privado? ¿A cambio de qué seguridades y fortalezas de inversión adicional y generación de empleo y generación de oportunidades y recambio fundamental de estas virtualidades que tienen las empresas del Estado? Bueno, tenemos que ir con reglas claras, tenemos que ir con mecanismos que sean eventualmente hechos correctamente. Tenemos un Estado que debe de regular. Tenemos un país que para poder monetizar, que para poder ir a esas alianzas públicas privadas, debe de ir con reglas claras. Y la empresa privada que venga debe ser empresa seria y responsable, no a dedo, no a tutti frutti. Debe de participar en un proceso licitatorio donde estén perfectamente establecidas las condiciones que el país necesita y sobre todo donde el país participe, donde el Estado participe del control de estas empresas, en el sentido de que tampoco vayan a abusar, como usted bien dice, de las propiedades del Estado, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar un reparto de amigos, que se convierte en un reparto de amigos. Donde nos ayudemos mutuamente, como hay en todos los países del mundo. Vea, usted va a Alemania, usted va a Holanda, usted va a Francia, tenemos eso. Tenemos estados que regulan. Pero ¿cuál es ese modelo económico que ustedes van a darle
una vigencia más fortalecida, con credibilidad, partiendo del propio candidato? Bueno, el fortalecimiento parte de la seriedad, pues, mi querido amigo. La seriedad y la confianza que genera o que generaría el nuevo presidente de la República es la mayor de las cosas. Lo hicimos en el gobierno descentralizado de Guayaquil, cuando nosotros tuvimos que tomar las riendas de Guayaquil, más allá que veníamos de una excelente alcaldía como era la del ingeniero Febres Cordero. El abogado Nebo tuvo que tomar y cambiar por un modelo de desarrollo donde venga más confianza, donde se invierta muchísimo más de lo que se gaste en burocracia, donde se demuestren obras para que el conciudadano sea beneficiado, donde usted vea una transparencia en el gasto público. Entendemos. Entonces, en ese momento usted comienza a generar la confianza. Ve el modelo económico de desarrollo de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que logró desarrollarse por sí sola, prácticamente autónoma en su finanza, con un presupuesto de más de 850 millones de dólares. ¿Cuánto recibe de renta del Estado? No llega a 170 millones de dólares. ¿Qué reporta el pensamiento, en cambio, don Guillermo Avellán, de Guillermo Lasso? ¿Qué le oferta al país en términos de plan y modelo de desarrollo? Creo que está escuchándonos, ¿no? Sí, Guillermo. Lo escucho, sí. Licenciado Rosero. Adelante. En primer lugar, además de las medidas económicas que habrá que tomar, que señalaba anteriormente, es fundamental comprender que la grave crisis fiscal no amerita más indecisiones en el ámbito político. Se necesita de conocimiento profundo sobre un diagnóstico, las causas del problema, y tener claro cuáles son las soluciones para, con voluntad política y con ese conocimiento... Y ustedes van a levantar recién, van a levantar recién los estudios de... Le comento, mire, Guillermo Lasso ha venido recorriendo el país en los últimos 10 años. Tiene un inventario. Tiene un inventario de fortalezas y debilidades de todo el empresariado, tanto público como privado. Queremos entender. Desde luego, y no solo el empresariado, que es el sector empresarial, económico muy importante, sino también del eje institucional y social, que hay una tarea pendiente muy importante. Ha venido recorriendo el país buscando soluciones para todos los ecuatorianos, y en ese sentido Ecuador Libre ha sido un socio fundamental para preparar los planes de gobierno. Nosotros en este año, y desde el año pasado, de hecho, venimos trabajando ya en el plan de gobierno, pero además hemos realizado una auditoría en temas institucionales y económicos, la cual ya la pudimos presentar en la Universidad de las Américas, en Quito. Estuvimos también trabajando con estudiantes, con participantes, en una agenda de investigación en la Universidad San Francisco de Quito, y ya le hemos presentado también en Guayaquil, en el caso de la Universidad Espíritu Santo y la Casa Grande, en donde básicamente presentamos 4 reformas: la comercial, la laboral, la institucional y la fiscal, en donde de alguna manera presentamos un diagnóstico profundo de cuáles son los problemas en estos 4 sectores y planteamos soluciones de mediano y largo plazo para el país. Es fundamental también comprender que es necesario acabar con este círculo vicioso y perverso, que lo único que ha provocado es que el excesivo gasto público lleve al gobierno a un agresivo endeudamiento y por ende cada año le termine pasando la factura a las familias y las empresas ecuatorianas. Eso debe acabar, por eso es necesario tener finanzas públicas sólidas, que no miren las próximas elecciones, sino que miren realmente el interés y el beneficio de las familias ecuatorianas. Las fortalezas en el gerenciamiento de emprendimientos que tiene don Guillermo Lasso se los ha visto en la parte privada, pero la parte pública, dicen los conocedores de los sectores públicos y privados, que la cosa difiere sustancialmente. ¿Por qué causas califican de distinto lo privado a lo público? Y en muchas ocasiones hemos encontrado que Guillermo Lasso y Jaime Nebot dicen que son cosas
más o menos iguales. Bueno, yo la verdad no creo que sean cosas iguales, hay diferencias sustanciales. En primer lugar, digamos, la voluntad política y la decisión que ya se ha tomado desde hace varios meses, el compromiso hacia el país. De ahí una cosa también es importante que conozca la ciudadanía, que una cosa es ser alcalde y otra muy diferente es ser presidente. Un alcalde no tiene que tratar con temas comerciales, con temas fiscales, con temas institucionales. ¿Cómo están pesando las diferencias? Los dos candidatos sería la pregunta para ambos. Me voy con Vicente Almeida, si es tan amable, Guillermo. Vicente Almeida, ¿cómo está sopesando la alta responsabilidad que va a significar para don Jaime Nebot los desafíos económicos que le esperan? Bueno, antes que nada, difiero un poquito con Guillermo en el sentido de que una cosa es la alcaldía, otra cosa es la presidencia. Eventualmente, el servicio a las instituciones públicas, y cuando usted tiene que generar dinero, cuando tiene que formar un modelo de desarrollo, prácticamente es lo mismo. Usted tiene que generar empleo, usted tiene que generar las formas de cómo ver, cómo financias deudas, cómo haces que puedan avanzar las obras sin que se detengan, cómo bajar la carga fiscal, la carga burocrática, que también lo tienen los municipios del país. Posiblemente pues ellos no han estado en un gobierno seccional para saber cómo se maneja el tema. El Estado es verdad que es mucho más grande, es verdad que hay mucho más complicaciones, pero no dejamos de representar alrededor del 20% de la economía del país, Guayaquil, ¿no? Como ciudad. Pero yendo a su pregunta, nosotros creemos que la deuda del país debe de manejarse, el modelo del país debe de manejarse a través de atraer inversión, de atraer, de generar fuentes de trabajo. Mire, hay que aumentar, lo que hicimos en Guayaquil es algo que para nosotros ha dado resultados en muchísimas otras ciudades. Hay que aumentar la masa tributaria, no creer que la base tributaria es a la que hay que seguirle creando impuestos. Tenemos que generar empleo, tenemos que generar obras, fuentes de trabajo, tenemos que llegar a acuerdos y a consensos con los distintos sectores, ¿no? Participantes en la economía nacional. Y en el caso a nivel nacional, el abogado Nebot lo ha dicho claro, y lo ha dicho no solamente ahora, lo viene diciendo desde hace muchísimos años, incluso cuando fue candidato presidencial, en aquellas ocasiones en que lamentablemente perdió, que no tuvo la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero siempre lo he venido diciendo, y él ha dicho, si tengo que perder mintiendo, si tengo que perder por no mentir, yo tengo que decir la verdad. El pueblo ecuatoriano tiene que cambiar la mentalidad, no podemos seguir honrando deudas caras, tenemos que renegociar deudas que han sido inconvenientes al país. La deuda con China, por ejemplo, una deuda odiosa, cara, que este gobierno la ha venido cumpliendo, ¿no? A rajatabla. A rajatabla, es la única deuda que se ha bajado a través de estos últimos 3 años del gobierno nacional, cuando la podía haber renegociado con la misma garantía petrolera, con la misma garantía, a créditos mucho más convenientes, con plazos mucho más aceptables para poder entrar a gobernar un país. Para poder entrar a gobernar un país usted necesita tener las cuentas frescas, usted necesita tener la confianza internacional, la confianza dentro del mismo pueblo ecuatoriano nacional. Oiga, mire usted, todas estas administraciones a través de todos tantos años que vienen en crisis, tenemos un sistema dolarizado que nos está manteniendo. Es para mi concepto, y creo que para criterio de muchos economistas, lo que nos ha tenido a flote. Todas las barbaridades de decisiones económicas que se han hecho dentro de los equipos económicos de gobierno que nos han venido gobernando han sido para mí tapados esos errores a base de la fortaleza de la dolarización. Entonces, si tenemos un sistema monetario como la dolarización que aguanta, que puede ser esto, yo creo que generando confianza, que atrayendo inversión, que renegociando deuda, que eliminando empresas ineficientes, que bajando el gasto público, yo creo que el Ecuador va a salir adelante. El ecuatoriano, mi querido amigo, el ecuatoriano no es vago, el ecuatoriano no es tonto, el ecuatoriano es un hombre trabajador, es un hombre inteligente, es un hombre pujante, lo ha demostrado a través de la historia. ¿Y por qué no seguirlo haciendo? Hay que creer en el Ecuador, hay que hacerlo con firmeza, con disciplina, pero sobre todo con seriedad y diciendo la verdad.
El pueblo ecuatoriano lo que no quiere es que le sigan metiendo la mano en el bolsillo. Ya. Que entiendo. Los dos pueden predicar con el ejemplo. Yo quiero preguntarles a los dos asesores, ¿cuál tendría mejor desempeño? Ustedes me dirán el lado al que están este momento defendiendo. Pero, ¿cuál tiene los méritos, las razones de ser y las estrategias comprobadas de sus mandantes, próximos candidatos a la presidencia de la República y seguramente virtuales presidentes de la nación? ¿Cuáles son los méritos que ustedes más destacan de su respectivo candidato en el manejo económico y en la cosmovisión financiera? Tenga la bondad, el representante de Guillermo Lasso. Licenciado Rosero, mire, desde mi punto de vista, definitivamente la autenticidad y la consistencia en sus ideas. Hemos hablado durante este corto diálogo que monetización de activos, en cierto caso la venta, concesiones de bienes públicos es fundamental para lograr eso, para reducir el peso del Estado sobre los ingresos fiscales. Pero además, no lo hemos tratado específicamente, pero un paso muy importante es la eliminación ordenada del subsidio combustible. Y solo en estas dos ideas que son muy importantes para recuperar la solidez fiscal, Guillermo Lasso ha sido completamente auténtico y consistente. Y en ese tipo de medidas es precisamente donde se distinguen, donde se diferencian los estadistas, los líderes que tienen compromiso a largo plazo con sus países. Y sin importar el costo político, Guillermo Lasso ha sido consistente con esas ideas. Y ha intentado, y viene haciendo recorridos ya varios meses, intentando convencer a la ciudadanía, tanto a jóvenes como personas mayores, de la importancia de pensar en largo plazo en este país y no promover el populismo económico, no promover, digamos, una agenda que de alguna manera políticamente va a satisfacer los intereses propios de un candidato. Y yo creo que por esas ideas, por la autenticidad, por la sinceridad con la que ha hablado durante este tiempo Guillermo Lasso en los últimos días, creo que merece ser presidente de la República. Don Jaime Nebot tiene a el señor asambleísta Vicente Almeida para que lo defienda. Bueno, él se puede defender por él solo, yo voy a dar mi opinión solamente. Mire, yo creo que el abogado Nebot ha demostrado a través de una carrera política bastante exitosa de muchísimos años a lo largo de todo el país, no solamente en Guayaquil. ¿Qué contempla la experiencia administrativa gubernamental de Jaime Nebot en esta coyuntura? ¿Cuántos años? Bueno, estamos hablando de casi 35 años claro. al pueblo ecuatoriano en las diferentes áreas en que le ha tocado desempeñar. Pero mire, las características son sencillas, no hay mucho que inventar aquí. Esto es simplemente capacidad, es simplemente seriedad, es simplemente coherencia, es simplemente tener la sensibilidad ante el pueblo ecuatoriano, de ir hacia los que más necesitan. Nosotros no hacemos y no hemos dicho cosas que no hemos cumplido. Esto no es de decir, esto es de hacer. Sí. Entonces, lo que él ha hecho, lo que él ha demostrado está ahí. Hablar de lo que él pudiera hacer o de lo que esto es simplemente traducir lo que ya ha hecho toda su vida. Yeah. Crear bienestar, crear trabajo, crear prosperidad. Yeah. Pero ¿cómo se llama el modelo de desarrollo que él escogió para Guayaquil, por ejemplo? Los modelos de desarrollo se ajustan. Por ejemplo, ya se lo dije en la parte de esta entrevista, sí. Usted tiene que buscar la forma de atraer la confianza, la inversión, la generación de productividad. Usted tiene que llevar a las empresas productivas a que vayan a lo que dice la ley de la economía, la oferta y la demanda, para que a través de la oferta y la demanda produzcan, compitan, los precios vayan a la baja, para que generen empleo, para que paguen impuestos. Esa es la forma como tenemos que salir. No es un modelo económico difícil, es un modelo económico al cual tenemos que llegar sencillo. Si esto no es de complicarse, esto es de llegar a una gran mesa de un acuerdo nacional. Por ejemplo, en el caso, como el Guillermo decía
hace un rato del tema de los subsidios, coincido con él. La economía necesita un sinceramiento de la economía, de la focalización de los subsidios. Pero vamos a dónde lo vamos a focalizar. No podemos afectar al agro, no podemos afectar a los transportistas, porque van directamente a la vena donde circula la sangre de la economía nacional. Pero ¿dónde tenemos que poner? Tenemos que sancionar el contrabando del combustible, que es donde se va la mayoría del dinero ecuatoriano. Tenemos que ir a los carros privados que pueden pagar un combustible que no esté subsidiado. Entonces, tenemos que focalizar las medidas y no hacer como este gobierno que quiso meter una medida entre gallos y medianoche, de la noche a la mañana queriéndonos incrementar el precio de los combustibles más el doble. Y vean usted lo que sucedió, una guerra entre ecuatorianos. No tienen pulso social, señor, no tienen sensibilidad, y eso solamente lo dan sus años de experiencia, lo dan estar todos los días con el pueblo ecuatoriano, gobernarlos, sacarlos adelante. Eso ha demostrado el Ok, don Guillermo Avellán, modelo de gobierno de Guillermo Lasso. Una economía libre que genere empleo de calidad a las personas más necesitadas, sí, a las mujeres y jóvenes. Los formatos de gobierno se parecen en muchos de los dos candidatos. ¿En dónde puede la gente confiar para seleccionar adecuadamente al que más conviene a la República? Mire, Guillermo Lasso tiene una larga experiencia, la cual ya acabó hace un par de años, sí, pero exitosa, sobre administración bancaria. Nebot también la tiene. No creo que administrando deudas o reestructurando deudas como lo pudo hacer Guillermo Lasso. Recordemos que el alcalde Nebot recibió un... ¿Dónde radica el mérito de haber renegociado deudas? ¿En qué sentido lo plantea? ¿Usted le presenta como una fortaleza de experiencia? Por supuesto, por el hecho de que el país va a verse obligado a reestructurar y renegociar su deuda, en parte a reperfilar, ampliar los plazos y recomprar parte de esa deuda. Recordemos que vencen en los próximos 10 años 36.000 millones de dólares, más de 36.000 millones de dólares en deuda externa. Entonces, se tiene que, realmente, el próximo presidente de la República tendrá que ser un entendido en procesos de reestructuración. Su candidato ya tiene la fórmula. Su candidato ya tiene la fórmula para renovar o rescatar, digamos, en beneficio del pueblo ecuatoriano, una metodología de cálculo y una liquidación de esas deudas o un compromiso adicional para poder pagarlas. Esa es la técnica más delicada que tienen como desafío los candidatos a la presidencia. Desde luego, Guillermo Lasso conoce muy bien sobre esto, lo hemos investigado a profundidad y lo hemos presentado, como le comentaba, en Guayaquil, Quito y Cuenca, la reforma fiscal, y parte de la reforma fiscal es entender las necesidades de financiamiento y también el servicio de deuda que provoca la deuda externa, la cual fue tomada en los últimos 2 gobiernos de manera agresiva e irresponsable. Entonces yo creo que ahí la experiencia de Guillermo Lasso va a ser fundamental. Recordemos que el banco al cual administró pudo sobrevivir una de las la crisis financiera más grave en los últimos 100 años, por lo tanto creo que hay muchísimo mérito en eso. Pero además de eso, también se necesita voluntad política para hacer los cambios que requiere el país. Y Ecuador Libre lo ha planteado y en su momento lo transmitió todo el país a través de estas presentaciones que le comento, en donde de manera organizada y ordenada, en 3 años se podía haber focalizado de manera prudente el subsidio a combustible. Sin embargo, este gobierno optó por esa opción desde el punto de vista en materia económica y comunicación fue muy mal planteada, por lo tanto se tuvo las consecuencias que se pudieron ver en el mes de octubre. Y otro punto más es acerca de la autenticidad cuando se habla en temas de eliminación de bienes públicos.
específicamente para la monetización de activos. ¿Usted cómo va a concesionar TAME? Por ejemplo, licenciado Rosero, TAME no se puede concesionar. Y hay muchísimos ejemplos más en el cual va a ser muy complicado poder concesionar. Entonces, hay que hablarle sinceramente al país y decirle las cosas como son. La deuda que mantiene TAME... Lo mismo con los canales de televisión, por ejemplo. ¿Cómo el Banco del Pacífico, cómo usted lo va a concesionar? ¿Eso se vende o se queda estatal? ¿Verdad? Entonces hay que hablar sinceramente de manera técnica y no intentar un poco suavizar el discurso, porque como hemos mencionado aquí, la gente, los ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres, son inteligentes. Yo creo que ya en el transcurso de la democracia nos hemos equivocado mucho y sabemos identificar quién dice la verdad y quién miente. A los dos personajes que asesoran a los principales candidatos hasta este momento a la presidencia de la República, don Jaime Nebot Sadi y don Guillermo Lasso, un montón de gracias por este concurso. Seguiremos en este empeño para ilustrar a la colectividad con el tiempo suficiente en el escogitamiento de nuestro nuevo líder presidencial. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.